En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el Brexit. Ya ha llegado el día D y el Brexit es una realidad. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. La corresponsal de la cadena SER aquí en Francia, Carmen Vela, bienvenida. Encantada. El economista del Instituto Luxemburgués de Investigaciones Socioeconómicas, David Marguerit, bienvenido. Buenos días. Y me acompaña también Luis Rivas, es el exdirector de la cadena Euronews. Bienvenido, Luis. Gracias. El Brexit, por fin, ya es una realidad hoy en Primera Plana. La Unión Europea inicia desde hoy, desde este primer 1 de febrero, una nueva etapa ya sin el Reino Unido en el bloque comunitario. Hasta finales de año, finales de 2020, se inicia un periodo de transición de 11 meses en los que se establecerán los cimientos de la futura relación entre Londres y Bruselas. Han pasado ya 3 años y medio desde aquel junio de 2016, cuando los británicos dijeron que no querían seguir en el seno de la Unión Europea, lo dijeron en referéndum. Desde entonces han pasado todo este periodo de 3 años y medio, todo un rompecabezas político y jurídico con varias prórrogas incluidas, que se ha cobrado además varias víctimas y que ha costado sin duda mucho tanto a las dos partes, tanto a los europeos como a los británicos. Vamos a repasar todo este periodo a través de algunas portadas de prensa. Portadas como la del tabloide The Mirror, que celebraba así el 24 de junio de 2016 que los británicos votaran a favor de su salida del Reino Unido. Estamos fuera. El Brexit se ha cobrado varias víctimas, como decíamos a su paso. Por ejemplo, Theresa May, como lo contaba esta portada de The Guardian de mayo de 2019. Meses más tarde, la victoria de Boris Johnson en diciembre pasado fue vista así por el diario francés Libération. Brexit, let it be. The Independent consagraba su portada el pasado jueves a los eurodiputados británicos proeuropeístas que con dolor dejaban sus escaños en Bruselas. Bueno, Carmen, ¿qué cambia a partir de este 1 de febrero? El día D, el Brexit ya es una realidad. Para empezar, cifras. Somos 66 millones menos en la Unión Europea, un 15% menos de PIB, es decir, de riqueza. Se van los eurodiputados, creo que son 73. Dejan de tener representación en las instituciones, es decir, en el Parlamento Europeo y en la Comisión y en el Consejo. Hay un aspecto militar. Gran Bretaña o el Reino Unido es, junto a Francia, la única potencia nuclear militar en Europa. Seguirán siendo nuestros socios en la OTAN y mucho más, pero esos son importantes. Luego hay otro aspecto económico al revés. Mejora la unión monetaria porque va a ser ahora el 85%, creo, de los países miembros van a estar dentro de la Unión. Seremos más fuertes para aprender, para aproximarnos a otras medidas y a otras políticas. Se inicia ahora, David, un periodo de 11 meses hasta finales de año en los que se va a establecer, como decíamos, la futura relación entre Londres y la Unión Europea. El objetivo, digamos, que se pretende es, me imagino, un tratado de libre comercio con 0 aranceles, algo que para un tercer país sería casi una excepción, si se consigue. Pues no, porque la Unión Europea ya tiene muchos acuerdos de comercio libre. Entonces existe, como depende de la definición, 20, 40 países que están en este tipo de relaciones con la Unión Europea. Pero sí, la cosa es que 11 meses es un tiempo muy corto, que hay mucho trabajo que hacer y también hay muchas cosas que no sabemos exactamente. No sabemos que va a estar el Reino Unido, por ejemplo, va a estar, Boris Johnson quiere hacer de este país una plaza muy fuerte de financieras, por ejemplo. Un campeón del libre cambio internacional. Exacto. ¿Vamos a aceptarlo o no en la Europa? Todas estas cuestiones van a estar muy importantes durante la ausencia. El pasado miércoles se vivió con mucha emoción la despedida de los europarlamentarios británicos de Bruselas.
Era la sesión que certificó la luz verde al Brexit, que cerró con la mayoría de eurodiputados en pie entonando Auld Lang Syne, una popular canción tradicional escocesa, entre abrazos de despedida y las lágrimas de los eurodiputados británicos. La histórica votación suponía la primera salida de un socio comunitario tras 60 años de imparable crecimiento de la Unión Europea. Luis, se entiende la carga emocional de este momento, ¿no? Sí, yo puedo entender la carga emocional del momento, como puedo entender también que esas lágrimas sean también por haber sido incapaces de retener a un miembro importante dentro de la Unión Europea. Y aparte, bueno, hay que entender también que son eurodiputados que han ido allí a defender los intereses de su país, que han creído en Europa. Pero también hay que entender también el aspecto personal. El aspecto personal significa que vuelven a su país, que vuelven sin un trabajo concreto, que tienen que hacer una mudanza con todos sus familiares y que su futuro es desconocido por el momento para la mayoría. Pero, en fin, a mí no me hace mucha tristeza, me da un poco esa imagen del otro día. Hubo dos imágenes. Esta imagen, que como ya he dicho, bueno, es comprensible, pero que también hace un poco secta. Desde mi punto de vista. Y hay otra imagen también del otro día que no vemos tanto, que es la imagen de Nigel Farage, que es decir, el personaje y el político británico que después de 20 años él dice que ha conseguido su objetivo, que es sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, que blandieron allí la bandera británica dentro del Parlamento diciendo su show de despedida, ¿no? Es decir, me quedo con esas dos imágenes. Con esas dos imágenes. Emmanuel Macron, el presidente francés, dice que el día de hoy, este 1 de febrero, es un día triste y que es una lección para todos. Carmen, si es una lección para todos, ¿qué hemos aprendido de esta lección que ha durado casi 4 años? Pues ojalá hayamos aprendido que el populismo puede convencer a mucha gente de que la Tierra es plana, de que con muchas mentiras se pueden convencer de muchas cosas, pero que al final la dura realidad se impone y que llevamos 3 años de negociaciones para empezar ahora realmente las reglas del divorcio. Todavía no sabemos cuál será la relación futura entre las dos partes. Yo creo que hemos aprendido, por ejemplo, partidos como los nacionalistas, los soberanistas franceses, el que lidera Le Pen, ya no hablan del Frexit. ¿Y eso es por qué? Porque se han dado cuenta de que nadie cree en que Francia podría ser un país mejor y que económicamente, sobre todo, sería más soberano y mejor si estuviera fuera de la Unión Europea. ¿Lecciones del Brexit, David? No, solamente para añadir algo, creo que hemos aprendido algo más, es que Europa no está eterna y puede desaparecer si no cambiamos la Unión Europea, si no cambiamos la manera de funcionar. Y eso creo que es una cosa muy importante y que los gobiernos, la Comisión, tienen que saber. Es decir, ¿el Brexit sería un revulsivo para reformar la Europa actual? Sí, pero bueno, Luis. eso es lo que dice, es lo que se dice, es lo que se repite, pero ¿en qué sentido se van a reformar? Es decir, todo el mundo habla de que esto es una lección para reformar la Unión Europea. ¿Hacia dónde? ¿En qué sentido? Es decir, estabas hablando antes de las vamos a llamarlo fake news en inglés, noticias falsas, pero lo que hemos aprendido también es que al populismo, de izquierdas o de derechas, no hay un método para combatirle, porque no se puede deducir que todo el Brexit sea consecuencia de mentiras en la prensa, porque mentiras siempre hay de los políticos en cada campaña electoral, en todos los países. En segundo lugar, no podemos deducir de ahí que una serie de mentiras haga a una mayoría de un país tomar una posición. Yo creo que, aparte de las campañas de prensa, que son normales en todos los países, aparte de las mentiras que ha habido, por supuesto, hay también un déficit para contrarrestarlo de los supuestos defensores o de los antipopulistas. Y, en segundo lugar, yo no creo que se pueda decir que la mayoría de los británicos son un poco estúpidos, pues se han dejado convencer. Yo creo que hay muchas razones también dentro de Gran Bretaña, de Reino Unido, para preferir salir de la Unión Europea. Sí, pero es verdad que hay muchos que establecen la campaña del Brexit como el inicio o el engendro del mundo de fake news en el que ahora nos vemos inmersos, de lo que vino luego después con la campaña de Trump y con tantos y tantos episodios. Hay muchos que lo sitúan ese punto inicial en aquella campaña del referéndum del Brexit. Sí, porque les vendieron un cuento de hadas de que esto de la salida era muy rápido, era muy económicamente rentable. No lo sabemos. De momento la libra ha bajado mucho
Y como decimos, como no han empezado las consecuencias económicas, todavía no sabemos si van a salir adelante o no, o si vamos a perder el resto de los miembros de la Unión Europea. Eso nos lleva a preguntarle a David, al economista, porque es muy difícil calibrar económicamente lo que supone este divorcio. Ahora mismo, de lo que tenemos encima de la mesa, el Reino Unido, tenemos una bajada de inversiones en los últimos años, pero también un desempleo, por otro lado, que está en mínimos históricos. Claro, claro, esto seguro, pero la cosa es que todavía el Reino Unido está dentro de claro, de no la tenemos... Unión Europea y tiene acceso al mercado único y puede comerciar, puede cambiar productos con la Europa. La pregunta es, más de 50% del comercio internacional del Reino Unido está con países de la Unión Europea. Entonces, ¿qué van a pasar con estos países? ¿Qué van a pasar con el comercio internacional del Reino Unido? Bueno, son preguntas y va a costar mucho, mucho, mucho dinero para el Reino Unido. Luis, ¿querías hacer? Sí, yo no, solo quería decir que no se puede saber, como decís, cuál va a ser el futuro económico, pero tampoco se puede decir mucho del futuro económico de la Unión Europea, que tampoco es tan brillante como con Gran Bretaña o sin Gran Bretaña. Somos el mayor bloque comercial Sí, del mundo. sí, por supuesto, pero hay mucho más paro que en Gran Bretaña, por ejemplo. En Gran Bretaña se han creado 300.000 puestos de trabajo en los últimos 3 meses de 2019. En la Unión Europea no. Los franceses dirían que qué tipos de puestos de trabajo. No, sí, claro, pero muchos franceses querrían esos tipos de trabajo en vez de estar en paro. Es decir, por supuesto que todavía los británicos están dentro y no conocen las consecuencias. Y hablando un poco de futuro, solo podemos conocer las pretensiones políticas de Boris Johnson, que es hacer un gran mercado con, los países, como ellos dicen, anglófonos, porque es Estados Unidos, Canadá, Australia, India, lo va a tener difícil, porque ya Donald Trump ha dicho que... Cuidado con esto, porque ellos no van a aceptar, por ejemplo, el caso de Huawei, la compañía china, porque Donald Trump no quiere que los europeos contraten a Huawei para la 5G y los británicos están ahí. Y esto va a ser, es decir, no va a ser tan fácil para Boris Johnson convencer, como él piensa, a Donald Trump. Les quiero preguntar por Boris Johnson, les quiero preguntar por Theresa May, por Michel Barnier, por todos los que han sido protagonistas en estos 4 años del Brexit. Será a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Seguimos en primera plana de Radio Francia Internacional y de France 24. El día D. El Brexit ya es una realidad. Europa abre una nueva era sin el Reino Unido en el bloque comunitario. Nos quedan muchos aspectos por analizar, así que vamos a pasar de uno a otro. Por ejemplo, el aspecto de Escocia. Muy interesante. La bandera europea seguirá ondeando en Escocia a partir de este 1 de febrero. Y además, su primera ministra dice que Escocia volverá al seno de la Unión Europea en cuanto pueda. ¿Cómo queda la relación entre Londres y Edimburgo? Carmen. Pues va a ser difícil porque es verdad que los escoceses son los más europeos de todas las islas, pero bueno, quizá los irlandeses también, ¿no? Pero efectivamente querrían quedarse dentro de la Unión Europea, pero no les va a ser fácil porque dependen económicamente, sobre todo de Londres, del Reino Unido. Johnson ha dicho que nada de otro referéndum. Y Johnson ha dicho que no habrá otro referéndum. De momento tendrán que esperar 4 o 5 años. Yo creo que va a ser difícil que vuelva a haber un referéndum. Tendrá que cambiar el primer ministro en Londres y ya veremos cómo les va económicamente a ellos y cómo se negocia esa relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido, y entonces veremos si quieren todavía separarse o no. Otro aspecto muy interesante es el derecho de los ciudadanos. Recordemos que hay 1,2 millones de europeos que viven en el Reino Unido y 3 millones de británicos repartidos por todo el continente, especialmente en España, sobre todo en el Levante español, pero también en Francia, en Italia o en Irlanda. ¿Los expatriados mantienen en general sus derechos? David, ¿cómo quedan estos derechos? Bueno, por el momento nada va a cambiar y la pregunta es más por los nuevos que van a llegar a mover de un país, de entre 2 países, de entre
entre el Reino Unido y la Europa después del Brexit, y eso no sabemos bien qué va a estar las reglas, las normas y cómo van a hacer. Pero yo creo que este aspecto es muy importante, Sí. es el que más preocupa, según todas las estadísticas, todos los sondeos, a los ciudadanos, porque ya tienen que pedir, por ejemplo, los que están allí o los que viven en Francia o en España o en cualquier otro país, tienen que pedir un permiso de residencia y dependerá de cuántos años lleven, etcétera, etcétera, se lo darán o no, por un año, por dos, o definitivamente si llevan más de 5 años, pero es un aspecto muy importante porque de eso depende tu contrato de trabajo, la seguridad social, es decir, poder ir al médico o no, si te quedas sin trabajo, tener derecho al paro, etcétera, etcétera. Y de hecho, además, los ciudadanos comunitarios que viven en Gran Bretaña ya han pedido su permiso de residencia, pero el problema es que recíprocamente después Gran Bretaña va a ver con cada país europeo cómo es la relación recíproca para los ciudadanos. Tiene que ser bilateral. Claro, tiene que ser bilateral, entonces va a ser mucho más complicado, ¿no? Pero de hecho ya el Brexit para los residentes europeos en Gran Bretaña ha empezado ya porque, como decía Carmen, tienen que mantener sus pisos de alquiler, tienen que mantener a sus hijos en el colegio y tienen que mantener también su trabajo, ¿no? Lo que dice Boris Johnson también es que a partir de un cierto momento y cuando ya después se negocie esto, que como decías tú, no se sabe cómo va a acabar, pues un ciudadano francés o español o italiano será lo mismo que un australiano, un argentino o un panameño en el Reino Unido. Es decir, tendrá los mismos derechos y los mismos deberes. Hablábamos antes del protagonismo de Boris Johnson en este desenlace final del Brexit. Vamos a hablar de Boris Johnson y de los otros protagonistas del Brexit en nuestra sección Personaje de la Semana. En esta ocasión hemos decidido seleccionar a David Cameron por todo lo que ha simbolizado durante estos 3 años y medio. Fue el ex primer ministro británico que estuvo en el origen de todo este rompecabezas que es el Brexit. Cuentan que Cameron decidió hacer este referéndum mientras se comía una pizza en el aeropuerto de Chicago junto a su ministro de Asuntos Exteriores. Anunció en 2013 esa intención de celebrar un referéndum. Su cálculo inicial era obtener mejores condiciones para Londres, pero en ningún caso salir del bloque. A partir de la votación vino su dimisión y a partir de ahí todo lo que ustedes ya conocen. ¿Un error político interno, en clave de lectura interna, fue el origen de todo lo que hemos vivido hasta ahora? ¿Consideran que fue así, Carmen? Bueno, fue el pistoletazo de salida, digamos. Quizá fue un momento de debilidad o al revés, o creyó que así podría ganar las elecciones. Y por tanto una irresponsabilidad. Y por tanto una irresponsabilidad. Pero lo cierto es que el Reino Unido tenía un pie fuera desde siempre. Desde que empezó, una buena parte de los ciudadanos británicos no estaban contentos con pertenecer a la Unión Europea, siempre dieron la nota disonante, se opusieron a muchísimas cosas. Lo único que fueron muy partidarios siempre es de las ampliaciones de la Unión Europea y se dice que porque así diluían un poco el poder del resto de los países y además se ganaban aliados. De hecho, los países del este siempre han votado en casi todo, incluso para ir a la guerra en Irak con el Reino Unido. Si esta teoría fuese cierta, sin el Reino Unido, Europa debería progresar mucho más rápidamente a partir de ahora. O no sé si coinciden con Luis, David. Bueno, David. sí, claramente podemos pensar que como el Reino Unido tenía mucho poder dentro de la Europa y que ahora está fuera, y siempre estaba como un freno un poquito al desarrollo de la Unión Europea, podemos pensar que va a cambiar más rápidamente ahora y también diferentemente porque el Reino Unido, bueno, tiene una economía sobre la economía liberal. Es algo que tal vez que estaba muy importante en el desarrollo de la Unión Europea y ahora podemos imaginar que vamos a tener tal vez algo más de sociales, algo más con otras diferentes maneras de desarrollar su economía. Luis.
Yo creo que uno de los grandes errores de la Unión Europea fue la ampliación, precisamente. Es decir, una Hacia Unión el este. Europea hacia Europa Central y Oriental. Pero porque si lo que se pretende es una unión política con 27 o 28 países es imposible. Es decir, cuando se quiere hacer una unión política, tiene que ser con una serie de países que tienen, digamos, unas circunstancias económicas, sociales muy parecidas y que se pongan de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo tampoco que esta salida va a permitir un avance, porque yo creo que hay una mentalidad que tienen parte de los británicos, una parte de los británicos, que es compartida también por muchos países de Europa también, de la Unión Europea que queda, que es la defensa de sus raíces, de sus tradiciones, lo que algunos pueden considerar nacionalpopulismo también, y esos países, quiero decir, van a mantenerse así, no van a unirse a una nueva Unión Europea que por el hecho de que Gran Bretaña, o que Reino Unido, perdón, desaparezca, van a unir todos en la misma dirección. Yo creo que supone también una gran batalla, no solamente económica, no solamente social, sino también una batalla también cultural que va a empezar. Los otros protagonistas del Brexit. Hemos hablado de David Cameron, hemos hablado de Boris Johnson, también Theresa May. Por parte europea habría que destacar al negociador por parte de Bruselas, a Michel Barnier. Claro, algunos han sido víctimas, pero otras figuras a lo mejor han salido reforzadas de todo este proceso. ¿A qué figura destacaríais o cómo lo veis? Quizá la figura de Michel Barnier, muchos destacan que ha salido muy reforzada, ¿no? Desde luego, este elegante diplomático francés ha dado la talla en todos los sentidos, además es muy alto. Sí. Pero efectivamente yo creo que todos los países están contentos con su manera de actuar. Ha sido bastante transparente cuando podía, pero al mismo tiempo ha sido tajante en no filtrar nunca los intereses de los países por separado. Ha negociado como un bloque y hasta ahora parece que le han obedecido. Yo creo que ahora es el riesgo, justamente, el riesgo es que una vez que empiece la negociación bilateral, intenten por su cuenta sacar la mejor tajada en aspectos bilaterales, ¿no? Otro personaje. Mucho se ha especulado en estos 3 años y medio sobre la posición de la reina Isabel II en todo este tema del Brexit. Oficialmente, por supuesto, neutralidad. Oficiosamente, algo que decir. Es un tema sobre el que se ha especulado mucho, que los tabloides británicos han sacado, pero que luego nunca podremos saber exactamente, lógicamente. Se me quedan así mirando como, madre mía. Realmente yo no tengo información y a mí me cuesta siempre creer que una persona tan mayor pueda estar tan lúcida en esos aspectos, porque el tema... hay un tema filosófico, como habéis mencionado, la parte liberal de la Unión Europea, que es muy importante y que ha dado mucha vida, porque es verdad que este tipo de instituciones intenta siempre con reglamentos cerrar todo y atar las dejarlo cosas. Todo bien. Exacto. Y el aspecto liberal del Reino Unido ha dado mucha vida a muchas cosas y ha dejado entrar aire en las instituciones europeas, por ejemplo. También, al mismo tiempo es un rompecabezas jurídico, porque al no tener constitución y luego ir estableciendo vacíos legales que estaban ahí, hemos ido abriendo y abriendo cajas nuevas en todo este proceso. Sí, es que la Unión Europea es muy, muy complicada, es una institución muy complicada porque, como ha dicho Luis, como no hay unión política y las diferencias de soberanía son tan grandes, pues constituir una soberanía conjunta, que ya la hay para muchos aspectos económicos, para muchos aspectos de defensa, del consumidor sobre todo, pero para muchas cosas los estados soberanos siguen teniendo la última palabra. Pues vamos a hablar de los estados soberanos en una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención y que hoy es nuestra contraportada. Presten atención, porque si yo les digo el pueblo de Gadheim, ustedes saben dónde está, si no, se lo cuento yo ahora. El pueblo de Gadheim está en Baviera, Alemania, y se convierte a partir de este 1 de febrero en el nuevo centro geográfico de la Unión Europea tras el Brexit. Tan solo tiene 10 habitantes, que se sienten, atención, muy europeos. Ya han ido a hacer reportajes ahí en muchas agencias de prensa y mucha prensa alemana. Y yo digo, oye, menos mal que eran muy proeuropeístas, porque si encima que es el nuevo centro geográfico va allí la prensa y son euroescépticos, ya es lo que nos faltaba. Si algún día Gadheim
se mueve, el centro gravitacional de Europa mueve. ¿Ustedes dirían que mueve hacia se movería hacia el este o hacia el oeste? Entiéndanme la pregunta. ¿Se ampliaría hacia Escocia, la Unión Europea, o se ampliaría hacia los Balcanes? Yo Luis, personalmente... mirando futuro. Sí, en el futuro. Yo creo que los escoceses son muy proeuropeos, todo el mundo les aplaude, pero es la propia Unión Europea la que no aceptaría que Escocia entrara en la Unión Europea, porque eso significaría la señal de salida para otras regiones europeas que dirían, pues, si los escoceses tienen derecho, yo también tengo derecho de irme de este país donde estoy ahora que no me gusta. Y no voy a poner ejemplos que son de todos conocidos. Y por otro lado, yo creo que incluso el presidente Macron lo ha dejado muy claro, que no sueñen Serbia, Bosnia y otros países con integrarse rápidamente. Should old acquaintance be forgot and never... Bueno, pues nos ha parecido hoy cerrar en primera plana con la misma canción que entonaban el otro día los eurodiputados británicos para despedirse de Bruselas, con el Auld Lang Syne. No sé si se atreven a cantar ustedes. O no, le dejamos mejor a Rod Stewart, que es el que nos brinda esta versión. Muchísimas gracias por haber acudido a este En Primera Plana, el primero a partir de la nueva era que se abre en Bruselas, el primero ya sin Reino Unido. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Radio Francia Internacional y en France 24. Between us, roared and swelled since the days